Buenas tardes a todos. Estamos aquí encantados de estar aquí con ustedes, la Asociación Tani de Jimena. Y este año, pensando en las jornadas de Historia y Arqueología, pues vimos un tema muy interesante y que pertenecía a San Pablo. Y qué mejor manera pues de venir a San Pablo a contarlo aquí. Como coincidían con estas jornadas culturales, pues lo trasladamos la idea a las asociaciones que estaban organizando y estamos hoy aquí exponiendo pues este precioso tema de la historia y el patrimonio de San Pablo, ¿vale? Bueno, la que va a hacer la conferencia no soy yo, es Leopoldo Moreno, es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y Geografía e Historia por la UNED, es profesor de latín y griego y coautor del libro, coautor del libro Iglesias y Conventos de Jimena de la Frontera, de la editorial La Serranía, que todavía hay libros disponibles, que podemos comprarlos, seguramente ya los que estamos aquí todos lo tenemos, para contribuir a la ayuda y a la mejora de esos sitios de patrimonio que lo que se recoge pues se invierte en eso. El tema este de la caña de azúcar que viene a ponernos Leopoldo hoy es muy interesante. Yo, que estudio paisajismo y medio rural, pues me pareció un tema increíble cuando encontré el inicio de los cultivos tropicales en el Valle del Guadiaro. Y es desde entonces pues ha ido evolucionando hasta donde hemos llegado hoy y lo que tenemos. Y bueno, y ya sin más, os dejo con Leopoldo, que os va a contar las cosas súper interesante. Muchas gracias. Bueno, sabía yo que había que utilizar el micrófono. Está un poco visible. Bueno, ahí tienen una imagen del molino de la Cerejana, que es el único que yo sepa que se conserva relativamente bien, el edificio por lo menos. De los hasta 5 que llegó a haber en la parte sanpableña del río Guadiaro. Bueno, Lorena ha dicho que esto va de cañas de azúcar, pero no va solo de cañas de azúcar. Va de... La verdad es que le he cambiado yo unas cuantas veces el título, ¿no? Porque esta, por ejemplo, que tengo aquí, este título, Noticias del río Guadiaro en el siglo XVI, pues viene también muy bien, porque voy a hablar de eso, de las noticias que me da la documentación histórica, la documentación archivística sobre el río Guadiaro en el siglo XVI. Es lo que había aquí, las actividades que se realizaban en el río y los ingenios que había. Porque eso podía ser también otro título, los ingenios del río Guadiaro, ¿no? Porque, bueno, un ingenio es un mecanismo hecho a base sobre todo de madera, una función industrial de madera, pero también con elementos de hierro. Y en el siglo XVI pues llegó a haber 3 ingenios. Uno fue un ingenio azucarero, ahí tienen ustedes a la izquierda, no sé si aquí. Esto es de una obra del siglo XVII, se puede consultar en la Biblioteca Nacional de España, sobre los ingenios, diversos ingenios que había en la época, ¿no? Ese es, por ejemplo, una recreación de un ingenio azucarero. Tienen en común con los otros 2 ingenios, que son los molinos hidráulicos, que es en definitiva también un ingenio, y el batán, otro ingenio, en que pues necesita la energía hidráulica. Se basa, de hecho, si pueden ver estas imágenes, no sé, aquí, como ven, aquí por el saetín, cómo llega el agua, que vendría del Cao y movería el rodezno, en este caso, y con el eje que sube hacia arriba, pues movería, en este caso, la piedra para moler la caña, ¿no? Hay diversas variantes de los ingenios azucareros, ¿no? Este, por ejemplo, es la representación de un molino con el saetín que va soltando el agua, el rodezno o rodete debajo, la tolva,
Y aunque este es un molino de los que hay algunos en Jimena, en Los Gargantas, pero no aquí, que yo sepa. Yo conozco mejor los molinos de Los Gargantas, ¿no? Este es un molino de balsa y pozo, que es lo que se dan en los arroyos. Mientras que los ríos se dan en molinos hidráulicos que no tienen balsa, solo tienen el cao, el caz, y no tienen una balsa y un pozo para que caiga el agua. En los arroyos sí que, como en el molino de San Francisco. Bueno, y este es un batán, porque también he descubierto que hubo un batán en el siglo XVI y también existió en el siglo XVII. Bueno, ya hablaremos del batán. Ese es el libro, se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de España, los 21 libros de los ingenios y las máquinas del siglo XVII. Paso por atrás, Federico. Gracias. Bueno, en primer lugar, me voy a ocupar del ingenio azucarero. Bueno, conocemos, es universalmente conocida, son conocidas las plantaciones de caña de azúcar en las colonias americanas, y esa imagen viene de ahí, que tuvieron que sufrir sobre todo los esclavos, ¿no? Pero también aquí hubo modestamente ingenio azucarero y producción de caña de azúcar. Yo lo descubrí, este tema del ingenio azucarero, en el archivo ducal de Medina Sidonia. Pues entonces descubrí que hablaba del río Guadiaro y de un ingenio azucarero y tomé las notas correspondientes, pero después me di cuenta, buscando en internet, de que una investigadora, Consuelo Moreno, que se llama, había publicado un trabajo bastante extenso y muy detallado sobre el tema, ¿no? Bueno, ahí tenía un resumen muy rápido de lo que fue la breve historia de este ingenio azucarero en el río Guadiaro. Fue una iniciativa del sexto duque de Medina Sidonia, don Juan Alonso de Guzmán y Zúñiga, que a diferencia de otros duques, pues parece que este hombre no quería vivir solo de las rentas, como hicieron la mayoría de los duques. Vivían de las rentas, tenían aquí sus tierras, sus dehesas, y simplemente las arrendaban y recibían el dinero cada año, ¿no? Pero este parece que tenía un espíritu más empresarial, de más iniciativa, y entonces realizó diversas innovaciones en sus dominios. Por ejemplo, el añil lo introdujo en Vejer, ¿no? O la alfalfa en Sanlúcar, o también la seda en Almonte. Y aquí se interesó en probar con la producción de azúcar. Fue un intento relativamente breve, porque duró de 1544 a 1551. No fue bien. No fue bien por mala suerte, ¿no? La verdad es que ya antes de 1544 el duque había estado haciendo estudios y enviando a gente por diversos sitios para buscar un lugar apropiado para plantar la caña de azúcar, y finalmente se decidió por el río Guadiaro. ¿Por qué no se decidió por el Los Gargantas? Porque, como Federico sabrá muy bien, necesita mucha agua, sobre todo en verano. En verano había que estar continuamente regándolo, porque la producción de la caña de azúcar, es lo que dicen los documentos, digo por si alguien me contradice, la producción de la caña de azúcar aquí era desde marzo, abril, se plantaba, se sembraba, y había que estar regándola hasta octubre más o menos, y la época más difícil era agosto, en que, claro, con el calor, con la sequía estival, con la dureza del clima, pues había que tener mucho cuidado y regarla mucho, ¿no? Entonces se eligió el río Guadiaro en Los Gargantas por las sequías estivales de Los Gargantas, evidentemente. En el año 1544 ya se hizo la primera prueba. El duque pensó primero en probar con unas pocas fanegas, solo 12 fanegas sembró, y lo hizo en la dehesa de Diego Díaz. Pero como la dehesa de Diego Díaz
estaba arrendada, pues tuvo que pedir un traslado al que tenía la cesión de la dehesa y llegó a un acuerdo con el arrendador para separar la Vega de los Granados de la dehesa de Diego Díaz. ¿De acuerdo? Todavía la dehesa de Diego Díaz no estaba dividida en dos dehesas, como después ocurriría en el siglo XVII, que se dividiría en la dehesa de Diego Díaz y la dehesa de Buceite. Todavía era solo la dehesa de Diego Díaz y entonces separó una porción, la Vega de los Granados, para plantar allí la caña de azúcar. Primero plantó en 1544 solo unas 12 fanegas y después plantó 5,5 caballerías, que eran más de 300 fanegas, más de 230, perdón, fanegas de tierra de caña de azúcar, ¿no? Era una inversión costosa. Era una inversión costosa porque es muy complicado, muy laborioso, tiene muchos procedimientos, muchos momentos producir azúcar, empezando con la plantación. La plantación hay que cuidarla, regarla, después hay que limpiar las cañas, después viene el proceso enorme, muy laborioso de producir el azúcar, que yo lo he investigado y es muy complicado, porque hacía falta además mucha madera, porque había que, lógicamente, el ingenio lo que hacía era moler las cañas. Ahora veremos una representación del ingenio. Lo que hacía era moler las cañas y se obtenía el jugo, pero después había que hervirlo en unos calderos muy grandes y había después que rehervirlo, una especie de melaza que se producía en otros calderos más pequeños que se llamaban tachas, ¿no? Después había que hacer un proceso de refinado de mieles, volver a refinar, había que purgar los azúcares y después se llegaba a la cristalización de los azúcares. Era un proceso muy complicado, ¿no? Y que además requería mucha madera. Y eso fue un inconveniente. En Algeciras, en el río de la Miel, ya se había intentado introducir la caña de azúcar allá por 1511 y fracasó por la oposición de los vecinos de Gibraltar, que eran los que dominaban las Algeciras en aquellos tiempos, porque consumía mucha madera, ¿no? Pero se hicieron plantaciones también de caña de azúcar allí a principios del siglo XVI en las tierras de Algeciras, que pertenecían entonces a Gibraltar. Bueno, para hacer el ingenio, pues tuvo que contratar a personal especializado, claro. Tuvo que contratar a muchísima gente, carpinteros, herreros. Tuvo que contratar a un carpintero especializado que hizo traer de Gibraltar, y también tuvo que traer parte del utillaje y parte de los elementos de hierro, los tuvo que traer de Cádiz. Y estaban tan complicadas las comunicaciones en aquellos tiempos que lo trajo por barco a Gibraltar, y de Gibraltar lo trajeron a esta zona, ¿no? No funcionó. En los primeros años funcionó bien la cosa, ¿no? Y el duque estaba dispuesto a seguir invirtiendo, pero el problema es que llegaron las heladas, y entonces sufrió una helada, estaba dispuesto a aguantarlo, pero después llegó otra helada y entonces al final en 1550 decidió abandonar, porque no le era productivo, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos de los momentos. Hubo que construir una acequia, lógicamente, un canal, un cao, para llevar el agua al ingenio, y construir los edificios, la casa del azúcar, que se llamaba. Pero ahí tiene una representación, está tomada de la investigación de Consuelo Moreno, que hace un estudio muy detallado del tema. Y bueno, ahí se ve el ingenio hidráulico, donde se molían las cañas entre las mazas, el personal que había que contratar, había dos jefes, digamos. Uno era el encargado, el maestro de las cañas o del azúcar, y otro era el mayordomo del ingenio, el encargado
de la casa, del edificio y de la contratación de los especialistas, porque era gente muy especializada la que tuvo que traer el duque también para llevar adelante este proceso. Bueno, y tienen ustedes lo complejo que era producir azúcar a partir de esas cañas que tenemos ahí, que yo no sabía, me he llevado una sorpresa cuando he visto las cañas, porque claro, seguramente se han conservado de aquella época, cuando las introdujo el duque en la vida de los granados, ¿no? Y, en fin, ha sido toda una sorpresa, no sabía yo que se habían conservado. Es que la gente de aquí lo había llegado a conocer, las cañas de azúcar, ¿no? Bueno, tienen ustedes una representación de la época, de la que se llamaban las reformas, y eso que se ve ahí, esos conos, era lo que se llamaban los panes de azúcar, que era lo que se producía al final, en esas formas cónicas, donde dejaba una abertura por abajo para que siguiera saliendo el líquido y al final se obtenían los panes de azúcar que después había que envolver para su venta y comercialización. Bueno, como yo soy, como dice Federico, un ratón de archivo, efectivamente, y me lo paso muy bien, entonces a mí me gusta traer siempre documentos originales, bueno, la transcripción, en este caso relativos al Guadiaro en el siglo XVI, por ejemplo, ese legajo del archivo ducal, no sé si se ve bien, el legajo 2510, ese es también relativo al ingenio y a la producción de azúcar, y yo creo que mejor que nadie hablan los textos y hablan las gentes de aquella época, ¿no? Dice, venga a esta villa de Jimena, se refiere al especialista, al carpintero especialista del que les he hablado de Gibraltar, que lo contrató para que viniera, porque el ingenio, pues en fin, tampoco funcionó muy bien al principio, hubo que reconstruirlo, ampliarlo, y entonces llamó a este carpintero gibraltareño, Francisco Pérez, dice, lo que dijere, viere, dicho Francisco Pérez, que es necesario, se faga. En la madera que para ello fuera menester, córtese. Se faga con tiempo, porque para el tiempo de moler, que no haya que hacer, sino solamente moler las cañas. Claro, estaban probando. Por lo visto, en los primeros años, pues no habían reunido suficiente madera, ¿no? Y el duque da orden. Estaba muy interesado el duque en que esto funcionara, ¿no? Pero no lo consiguió. Porque antaño hubo falta de madera. Si alguna fuera menester de Canarias. De Canarias me imagino que no era evidentemente para leña, sino para el ingenio, debería ser, que era básicamente de madera, ¿no? Bueno, y son unas disposiciones que da el duque al mayordomo del ingenio y al corregidor, porque el duque era el que mandaba en Jimena, de lo que había que hacer en su ingenio azucarero, ¿no? Dice adobar, es decir, preparar las hornillas para sentar las calderas y las tachas. Las tachas son unas calderas un poco más pequeñas que se utilizaban en un segundo proceso. Alzar las tapias y las paredes de la casa de las calderas. Esto fue en 1549, pero al año siguiente, en el año 1550, vino otra helada y decidió abandonar. Entonces, yo no sabía que había quedado algo de aquella época, como son las cañas, ¿no? Quedó la que se llamaba la Casa del Azúcar, que el duque siguió consiguiendo reales con ella y siguió arrendándola. Todavía, por lo menos en 1590 y tantos, seguía arrendando lo que aparece en la contaduría ducal como la Casa del Azúcar. Y era unos 320 reales anuales el arriendo de la Casa del Azúcar, que para un arriendo de aquella época es bastante alto. Bueno, el legajo, el texto que tienen ustedes debajo del legajo 1035 no es exactamente ya de esta cuestión del ingenio azucarero que terminó allá por 1551, sino que es, como ven, del año 1565. Pero tiene relación con, como ven por ahí, con el Guadiaro y con lo que podía haber, lo que podíamos encontrar en el Guadiaro por aquella fecha.
¿Qué pasó en 1565? Pues una cosa que ya comenté en otras conferencias, muy importante, que podría haber cambiado la historia de Jimena, porque como saben ustedes, la principal fuente de riqueza para el duque eran las dehesas. Las dehesas como la de Diego Díaz, la de Alcachofar, la de Montenegral, la de Sambana, la de Hoyos de Guadarranque, que se llamaba entonces las 5 dehesas, ¿no? Y había habido un pleito entre el pueblo, el cabildo y el duque por la propiedad de las tierras. Bueno, la verdad es que el pueblo, sobre todo en el siglo XVI y XVII, no aceptó sin resistir el dominio del duque. Se tuvo bastante, porque claro, había gente muy perjudicada con los abusivos intereses del duque, ¿no? Y entonces quisieron acabar con el señorío de Jimena, quisieron que Jimena pasara a ser de realengo y pleitearon con el duque los pleitos eran muy largos, durante decenios. Pues bien, a mí me sorprendió completamente, pero allá en 1565 ganaron el pleito de las dehesas, los jimenatos, y el duque tuvo que devolver todas sus dehesas. Lo consiguió gracias al recurso a la justicia real, a la justicia del rey, quiero decir, de la Real Chancillería de Granada, que era un contrapeso muy interesante y era un contrapeso fundamental para que el duque no hiciera en el pueblo lo que le daba la gana, porque estaba el contrapeso de la justicia real. Y se acudió muchas veces y no siempre ganó, ni mucho menos el duque, consiguió bastantes mejoras el pueblo y consiguió luchar de manera efectiva en bastantes ocasiones contra los intereses abusivos del duque. Bueno, en este caso que perdió temporalmente, como saben ustedes, el duque siguió con la dehesas, pero temporalmente perdió las dehesas en 1565 y el pueblo las tuvo hasta 1574 más o menos, porque el rey pues decidió devolverse al duque a cambio de 300.000 ducados de oro. Ese era Felipe II, que no puede ser por tanto de grato recuerdo para nosotros, porque nos quitó una fuente de riqueza impresionante, tanta cantidad de tierra. Bueno, pues aquí el momento previo a esa sentencia en que se están midiendo las tierras del duque, y habla de, como ven ahí, de la dehesa de los granados y de los mojones que había. Dice: después de medida y requerida la cuerda con que se han medido las demás dehesas, se comenzó a medir la vega de los granados, yendo por la mojonera adelante. Se comenzó a medir por el mojón que está junto a la vega del Patán. Es una de las menciones de la existencia de un batán en la ribera del Guadiaro. Había un batán y también había un molino que se llamaba del Patán, pero eran dos construcciones distintas, ¿no? Que linda con el río Guadiaro. Y de allí el mojón que está junto a la venta de Diego de Arcos. Muy interesante, porque había una venta, ese era el nombre, una venta de Diego de Arcos, que estaba exenta de alcabalas, no porque estuviera exenta la venta, sino porque el pueblo había conseguido ese privilegio real en el momento de la conquista por estar en tierra de frontera. Bueno, pues ahí había una venta, yo no la he visto más en el siglo XVI, pero ya en el XVII no he vuelto a ver menciones de la venta de Diego de Arcos. Estaba en el límite ya entre lo que hoy sería San Pablo y Gocín. De allí por la mojonera adelante hasta llegar al cerro del Adoratorio. Yo supongo que hay que decir el oratorio, no sé, digo yo, ¿no? De allí abajo, por una linde derecho al río Guadiaro, y de allí por el río arriba hasta llegar al dicho mojón del Batán. En el archivo ducal hay muchas referencias al río Guadiaro y también en el archivo de la Real Chancillería de Granada a pleitos, algunos de ellos vamos a ver aquí, que tienen como protagonista las aguas del río Guadiaro y los molinos del río Guadiaro. A ver si me pierdo. Bien, pasamos del
del ingenio azucarero a otro ingenio importantísimo en la vida de aquellas gentes, como eran los molinos, porque los molinos producían, los molinos de harina, los molinos harineros, los molinos hidráulicos, producían el pan nuestro de cada día, la harina, ¿no? Y es fundamental. España, los pueblos de España están llenos de molinos hidráulicos, por todas partes hay molinos hidráulicos, todos en un pésimo estado de conservación que es lamentable, ¿no? Yo conozco más, como he dicho, los del río Barcanta, pero es que me parece que los del río Guadiaro pues prácticamente no se pueden ver, ¿no? Es que no queda nada, aparte de la cerejana, ¿no? En cambio en Jimena sí se pueden ver todos los restos de los molinos y por fortuna uno se ha salvado, como el molino del Rodete, ¿no? Bueno, y también el del Gaitano, de cierta manera. Bueno, y es que en la parte sanpableña del río, digamos así, de esa parte sanpableña, ¿no? Del río Guadiaro, había en el siglo XVI hasta 5 molinos. 5, no 3, sino 5. Ahí tienen los nombres. El de la Jerezana, bueno, Jerezana, yo ya dije Cerejana, pero yo he visto en tantas ocasiones los documentos Jerezana, que ya digo yo Jerezana, aunque sé que se llama Cerejana, tiene muchas variantes, ¿no? El Batán, el molino del Batán, que era un molino del duque, que después se conocería con el nombre del molino del Gallego, quizá alguno lo haya escuchado así, ¿no? El molino de la Vega, que desaparecía rápidamente, el Corchadillo, que existió hasta el siglo XVIII, ese molino, todo esto en la Vega de los Granados, y el molino de Francés, que quizás, no sé si alguien lo ha escuchado, yo todavía creo que existe, que se menciona el molino del Francés con ese nombre, me parece que es una casa rural o algo así, creo. En medio. Sí, pero que en el siglo mediados del XVIII, el siglo XIX, ya aparece como molino de en medio. El molino de en medio. Se conservan algunas piedras allí todavía. Sí, ¿no? Y unos canales y demás. Eso me dijo Andrés Deza, que quedaba algo, pero que no quedaba mucho. Un poco. No queda mucho. Bueno, aquí tienen un mapa de 1761. Este mapa se hizo con ocasión de la fallida fábrica de artillería de esa época, ¿no? Y es un mapa interesantísimo, ahí se ven los molinos. Bueno, aquí no lo podrán leer ustedes, ¿no? Pero en fin, dice 8 molinos de la Jerezana, ¿eh? Es este de aquí. Aquí está Buceite, Jimena está aquí. De Jimena. Buceite, y el 8 es el molino de la Jerezana. El 9 es el molino del Francés, que estaría aquí, que está en medio de los dos. Y el 10 era el molino que ya se llamaba del Gallego, que antes había sido el molino del Batán. Bueno, ese es un plano de la dehesa de Diego Díaz, que ya estaba dividida entre Diego Díaz y Buceite por la garganta de Diego Díaz, que pasa por medio, como ustedes saben. Este es ya del siglo XIX, con ocasión de... Ya estaba el duque estudiando la venta de estos territorios, de sus dehesas, estaba haciendo planificaciones, ¿no? Bueno, nos vamos ahora de los pleitos por el agua, por los molinos, por el uso del agua en el siglo XVI. Toda esta información procede de los pleitos de la Real Chancillería de Granada. En España, digamos que en la España del siglo XVI, desde los Reyes Católicos, había dos grandes centros de justicia real, que eran las chancillerías, una en Valladolid, y los Reyes Católicos crearon otra aquí en el sur, en la Real Chancillería de Granada. De manera que allí hay una información extraordinaria sobre prácticamente todos los pueblos y pleitos, conflictos judiciales, querellas de la mitad sur de España. No se conservan todos, ¿no? Pero se conservan una gran cantidad de pleitos. Como estos dos,
de la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, ahí tienen, supongo que muchos de ustedes conocen esta imagen de lo que era la infraestructura básica de un molino. No es este el tema, pero en fin, por recordar, ahí tienen el CAZ, el CAO, el canal, este con cubo de presión, el saetín, movía el rodete, rodete o roderno, y a través del eje pues llegaba a las piedras y las movía y se molía el cereal que caía de la tolva, ¿no? Bueno, este es el cárcavo y en fin, es la infraestructura básica de un molino muy repetida en los pueblos de España, ¿eh? Eso que tienen ustedes ahí es una escopeta del siglo XVI y la he puesto ahí por la cuestión de los pleitos, porque estaban dispuestos a todo con tal de defender su agua y que el otro molino de arriba no le quitara el agua, y llegaban a ponerse vigilando de noche, sobre todo con armas de fuego, con armas ofensivas y defensivas como esa escopeta del siglo XVI. Bueno, antes de entrar en el pleito, he querido recordar la pérdida tan tremenda de ese patrimonio molinero que fue tan importante para nuestros antepasados, pues hasta el principio del siglo XX, ¿no? Ahí tienen algunos molinos de Jimena. El estado es el molino de San Francisco. El anterior era el molino de Esquivel. El molino de Esquivel fue un molino importantísimo y desde el siglo XVI estuvo moliendo. Yo creo que era el molino más productivo, porque tenía tres juegos de piedras, y hay muchísima información sobre el molino de Esquivel en los documentos. Pues el estado en que está el molino de Esquivel, ¿no? Este es el molino de San Francisco, que algunos de ustedes conocerán. Hace 40 años estaban bastante bien en términos relativos, bastante bien conservados. Ahora da pena ir allí, ¿no? Aunque sigue siendo un sitio muy bonito. Bueno, y eso que tienen ustedes ahí es que, como yo voy mucho a Alhama, esos son los molinos de Alhama, porque molinos ya decía que hay en todas partes, ¿eh? Es un patrimonio que se está perdiendo en todas partes. Fíjense, si uno va a Alhama y mira por el Tajo hacia abajo al río, ve allí la lista de los molinos. Había 8 molinos, todos seguidos. Y prácticamente todos han desaparecido. Desde que yo llegué a Alhama por primera vez, se han perdido casi por completo, ¿no? Eso es, por ejemplo, una imagen muy curiosa de la bóveda, el cárcavo de un molino. Ahí se puede ver la costra caliza del agua que durante tanto tiempo estuvo saliendo por el saetín y moviendo el rodeno, los álabes del molino, ¿no? Todo se está perdiendo. Bueno, antes de los pleitos, porque los pleitos del río Guadiaro no afectaron al molino de las Cerejanas, que quizás es el más conocido, afectaron a los otros 4. Entonces he querido también hacer alguna referencia al molino de la Cerejana, que ya estaba allí también en el siglo XVI, ¿no? La variedad de formas en que aparece el nombre del molino, pues hay más incluso, Jerezana, Xeresana, Cerezana, Jerezana y finalmente Cerejana, ¿no? El molino ya estaba allí en el siglo XVI. Hay una referencia de la huerta de las Cerejanas del molino, que pertenecía a Miguel Sánchez Collado, que era uno de los prebastes del pueblo. Era un regidor y una persona importante en aquella época, ¿no? Y después también hay alguna referencia ya del siglo XVII de la Cerejana, como esa que tienen ustedes ahí, en que habla de que este confesante, esto era un juicio en el que un testigo pues habla y menciona el molino y la huerta de la Cerejana, ¿no? Tiene por hombre honrado al dicho Antonio de Collado, pero no rico, aunque es verdad que es arraigado porque tiene una huerta en el pago de la Jerezana, la cual le gana de renta en cada un año 100 ducados, poco más o menos, que era bastante. 100 ducados eran unos 1.100 reales, ¿no? Bueno, ahí menciono debajo
por decir algo del molino más conocido, del molino de la Cerejana, a un personaje que era muy poderoso, de los más influyentes en la Jimena del primer tercio del final del 16 y primero del 17, que se llamaba Antón de Rivera, que murió en 1631. Pues este hombre, en su testamento, bueno, compró, antes de morir, lógicamente, compró la mitad del molino de la Cerejana y en su testamento lo dejó como base, como la renta base, para un patronato para casar doncellas. Hay varios ejemplos de patronatos para casar doncellas en la documentación de Jimena. Por ejemplo, Inés García La Loba, la que dio nombre a la calle La Loba, también en su testamento dispuso un patronato para casar doncellas, para que, pues, en fin, tuvieran una dote mínima para poder casarse, para doncellas pobres, claro. Bueno, lo que quiero decir es que como renta básica de ese patronato para casar doncellas estuvo la mitad del molino de la Cerejana que le pertenecía a Antón de Rivera. Y ese patronato lo he seguido yo en los documentos hasta el año 1800 por lo menos, en que ya con la desamortización pues lo compró un solo propietario. En el testamento de Juan Martín también se menciona a la Cerejana. Declaro que Gonzalo Martín Gallego y compañeros, señores del molino de la Cerejana, esta vez con S, me deben del año pasado 20 ducados del servicio que tuve en el molino. Juan Martín era molinero. No hay que confundir a los molineros con los dueños de los molinos, que no es lo mismo. El molinero era un currante, le pagaban a jornal, era un trabajador y trabajaba muchísimo en los molinos. En la época alta, que era en verano, en el río Guadiaro, pues trabajaban día y noche, porque había mucha demanda, porque claro, en el río Garganta, como saben ustedes y he dicho, hay muchos molinos también, pero con la sequía estival, lógicamente, solo tenían un uso estacional. Entonces, en verano tenían que venir a moler en los molinos del Guadiaro, ¿no? Y había un trajín continuo y ahí no es esta la ocasión, pero vamos, hay también pleitos incluso por el uso de los molinos, porque se formaban unas colas, había que pedir la vez, se luchaba por la vez, claro, que hasta se pasaba mucho tiempo esperando, pero en fin, Juan Martín era molinero y ahí teníamos un dato de lo que cobraba un molinero, ¿no? Me deben del año pasado 20 ducados de servicio que tuve en el molino a razón de 5 ducados al mes. 5 ducados al mes eran 55 reales. Para que se hagan ustedes una idea, digamos que el sueldo medio de un trabajador estaba entre 2 y 3 reales, ¿de acuerdo? Y de este año me dieron 6 ducados, mando 6 cobre, decía el hombre. Era molinero. Porque los dueños de los molinos eran gente normalmente rica y poderosa, porque un molino era una inversión muy cara, era una empresa que normalmente tenía que hacerse reuniendo a varios empresarios, a varios dueños de molinos, que eran los que se llevaban los beneficios de las maquilas, ¿no? Bueno, entramos en el pleito entre el Corchadillo y el molino de la Vega. Ese es uno de los legajos de este pleito de la Real Chancillería. Y bueno, ahí aparecen mencionados los dos molinos, el Corchadillo, el molino de la Vega. No voy ahora a buscarlo porque llevaría mucho tiempo. Pero, en fin, este es relativamente fácil de leer, porque ahora verán ustedes otras imágenes donde los legajos no son tan fáciles. Bueno, estos dos molinos hoy no existen, o no tenemos noticias de ellos, porque el molino del Corchadillo yo lo he documentado hasta mediados del siglo XVIII, y después ya no aparece más. No es que cambiara de nombre, no, es que no aparece más. Y el molino de la Vega no lo he documentado más allá de esos pleitos de finales del XVI. Ya en el XVII no lo he documentado, puede que existiera, pero yo no lo he encontrado. Tengo mucha información de los molinos, ¿no? Bueno, esa es la asignatura del documento. Ese es otro
ese es otro legajo. Para que vean ustedes, esta suele ser la portada típica del comienzo de un pleito. Ahí dice Juan Delgado, no sé si llegan a verlo, Juan Delgado de la Umbría y consortes, vecinos de Jimena, sobre el aprovechamiento del agua del río que llaman de Guadiaro, contra Juan Hernández y otros sus consortes, que eran los dueños del molino de la Vega. Ese es otro documento. Fíjense el estado en el que está. Pues ahí se puede ver en algún momento, no sé si aquí, dueños del molino de la Vega, que dice ahí, pero después la humedad se ha comido el resto, ¿no? Bueno, aquí les hago un resumen del pleito entre los molinos del Corchadillo y de la Vega. El pleito era por el uso del agua, porque aunque el curso del agua no se detenía en el río Guadiaro, pero lógicamente había una tremenda, en ocasiones mayor que en otras, una tremenda sequía estival, ¿no? Un tremendo estiaje a veces, y entonces el agua bajaba mucho, y bajaba tanto que lógicamente impedía que los molinos necesarios. Entonces, ¿qué hacía? El que estaba en el curso más alto, en el curso del río, lo que hacía es que aumentaba su presa para desviar más agua. Claro, el que venía detrás se quedaba tieso, y de ahí venía el pleito, y venía el pleito. Y entonces este pleito duró prácticamente 50 años. 50 años. Los pleitos se alargaban. Era una de las razones por las que los pobres lo tenían difícil para pleitear, porque no solo era muy caro, sino que había recursos y se eternizaba, y claro, no podían. Tenías que ser rico para pleitear, ¿no? Como lo eran normalmente los dueños de los molinos, ¿no? Y bueno, este proceso se inició en 1551, pues porque denunciaron a los de la Vega, llegaron, ¿qué pasa? Que no tenemos agua. Era un verano de acusado estiaje, ¿no? Y claro, y es que los del Corchadillo, pues, los acusaban incluso de que habían incluso desviado la madre del río, ¿no? Es muy interesante este proceso y el otro, porque nos habla de cómo eran, y con cierto detalle, de cómo eran los molinos en el río Guadiaro en el siglo XVI. Por ejemplo, las presas, las azugas, dicen los documentos, se hacían entre argamasa, en determinado momento eran de argamasa o de cal y canto, dicen en algunas ocasiones, pero de pronto venía una riada muy fuerte y lo destrozaba, ¿no? Y entonces lo rellenaban con paja, incluso paja de arvejones, con cascajos y con lo que podían, con tal de desviar el agua, ¿no? Bueno, aquí tienen tres momentos en este pleito entre el Corchadillo y la Vega, en el año 1551, 1571, 91, 96, son diferentes legajos, hasta 4 legajos como niño. Al principio ahí les pongo los nombres de algunos de los dueños del molino del Corchadillo, que era gente importante. Diego Sánchez era regidor, Pedro Díaz era jurado, que era un importante cargo municipal en la época, y ese Juan Díaz Fraile que aparece ahí era un personaje poderoso en aquellos tiempos, y era el marido de Inés García La Loba, que Inés García La Loba también tenía un tercio del molino del Corchadillo, ¿no? Y bueno, esos fueron los denunciados en un primer momento, normalmente los denunciaban, incluso metían a los trabajadores, incluso a los dueños, los metían en la cárcel, y después llegaban a un acuerdo y salían, pero yo he visto los pleitos, la documentación, a entrar a los dueños en la cárcel y a los trabajadores. En el año 1571 se volvió a repetir, se repetía cada vez que había poca agua. Claro. Y en el año 1571 nueva querella por lo mismo.
Y entre los testigos del proceso aparece un tal Álvaro de Gelo, que era un molinero experto de la época, que yo me parece, se lo comenté a Andrés Befa y me dijo que se conservaba una huerta, se llamaba Huerta de Gelo, no lo sé, pero eso viene de esta época, de Álvaro de Gelo. Ahí habla de la presa, que se hizo de cal y canto, pero se la llevó el río y se completó de madera, piedra y fajina. Fajina es un trenzado, tiene diversas acepciones, pero yo creo que la adecuada es un trenzado muy fino de madera que se hacía, se acoplaba y era bastante resistente, ¿no? Y en fin, se habla del descopete, de la presa. Descopete es que llegaba la denuncia y entonces obligaban a los dueños del molino a bajar la altura de la presa y a quitar lo que habían alzado, ¿no? Eso lo llamaban descopetar. Pero después pasaba un tiempo y es que necesitaban agua. Decían los del corchadillo, si es que nos quedamos sin agua y no podemos moler, tenemos que alzar la presa, ¿no? Por más que nos denuncien, ¿no? Y entonces volvían a alzarla. Y este proceso siguió durante toda la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, en el año 1591, la voz cantante la llevaba Juan Delgado de la Umbría, uno de los personajes más poderosos de la época. Era tan poderoso que incluso poseía algunos esclavos. De hecho, en el legajo anterior, del año 1571, tenía un esclavo que se llamaba Agustín, y en determinado momento se le pone un apellido a Agustín, y el apellido que le ponen es Delgado, que era el apellido de su dueño. Y este Agustín, este esclavo, aparece declarando en el pleito y desde la cárcel, porque había sido encarcelado, lo habían pillado alzando la presa, y entonces lo llevaron a la cárcel junto a otros trabajadores, y de allí declara el esclavo y dice que él lo había hecho por la orden de su dueño, Juan Delgado de la Umbría. Bueno, se repitió en 1591, decían ellos, los del corchadillo, que es que ellos eran los que tenían el derecho y no los de la Vega, porque los de la Vega era un molino de inferior categoría, más pequeño, decían que insignificante comparado con el corchadillo, y que se había construido después. Era su principal argumento, que ellos habían sido los primeros. Bueno, en determinado momento dice un testigo que el corchadillo había sido el molino más antiguo del Guadiaro. Pero después otro testigo lo contradice y le dice, no, el primero no, el segundo. El segundo. Desde luego, tenemos datos sobre las fechas, yo creo que después aparecen, y los molinos ya estaban a inicio del siglo XVI, había molinos en el Guadiaro. Lógicamente esto debió ser una continuación de la época árabe, que lógicamente debió estar cultivada de los molinos. Hay noticias y hay información de la larga tradición de molinos hidráulicos durante el periodo de dominio musulmán. Por ejemplo, en el río de la Miel había molinos hidráulicos constatados, ¿no? En las Algeciras. En el año 1596, Juan Delgado de la Umbría decidió incluso volver a hacer maciza la presa. Y decía que tenía derecho, que era su molino el más antiguo, y que tenía derecho, que los de la Vega solo tenían derecho al agua que pasaba por encima. Y si eso le servía bien, y si no, pues nada. Pues bien, finalmente, después de 50 años de revés, consiguió una sentencia favorable del molino del Corchadillo. Y de hecho, el que desapareció, como le he dicho, fue el molino de la Vega, que yo no lo he documentado más. Bueno, aquí tiene una representación de escopetas del siglo XVI, porque llegaron a utilizar, dice, armas ofensivas y defensivas, y por las noches se quedaban vigilando con escopetas, porque claro, también cuenta en determinado momento como los del molino de abajo, los de la Vega, iban a escondidas por la noche y procuraban quitar las cañas, las maderas y las piedras que habían puesto para que saliera el agua, claro. Entonces los del Corchadillo daban cuenta y estaban allí con escopetas vigilando que no les quitaran el agua, ¿no? Que no rompieran la presa, ¿no? Bien, aquí algunos documentos, algunos momentos de ese proceso, les leo rápidamente. Que habiendo derribado y desfecho cierta parte de ella, el dicho juez ha puesto les pena que no volviesen a subir la dicha azuda ni a hacer
lo cual había deshecho cumpliendo la dicha ejecutoria. Los susodichos, de hecho, y en gran desacato de la dicha nuestra ejecutoria, el mandamiento de la dicha justicia, de 2 a 3 meses a esta parte habían vuelto a rehacer la dicha azuda, la azuda en la presa, con piedra y cascajo, y la habían alzado mucho más de lo que antes estaba, de manera que habían fecho y hacían gran daño y perjuicio al dicho molino de sus partes, que era el molino de la Vega, y no le dejaban moler como antes solía. Por lo visto había una especie de marcas, de marcas verticales que se llamaban pezones, que en su origen eran de madera y después se hicieron de cemento y piedra, pero que se las llevaba el río continuamente. Entonces era el problema. Y entonces había discusiones diciendo que si la altura de los pezones era más baja, que si era medio codo más alta, en fin, media vara más alta. Aquí tiene otro momento. Habiéndose llevado las avenidas, la presa que se alzó hizo en ejecución de la carta ejecutoria conforme a los pezones de madera que antes tenía, debiendo el dicho del licenciado Ortega proveer que se hiciese así, proveyó lo contrario, nombrando personas enemigos de mis partes y grandes amigos de las partes contrarias e interesados que dijeron ser en la altura de la presa los pezones de argamasa que habían quedado de la presa nueva y que por allí se había ejecutado, siendo la verdad en cualquier nivel de ella fueron los pezones de madera, como está dicho, los cuales son media vara, poco más o menos de mayor altura. Yo me parece que esta era una discusión, yo me imagino a los jueces de Real Chancillería tratando de decidir quién tenía la razón, y pongámonos en su lugar, ¿qué decidían? ¿Quién tenía razón? El de los pezones de madera, el de los pezones de argamasa, porque además yo me imagino que el nivel del río pues habría cambiado y la altura no sería, y los arrastres, no sé, era un tema muy complicado, ¿no? Dice lo otro, porque bajar a la dicha presa, la dicha cantidad es totalmente destruir y quitar mis partes, esto lo decían los del Corchadillo, lo decía Juan Delgado de la Umbría, quitar a mis partes el aprovechamiento de su molino, porque con el agua que tiene la dicha presa no puede moler como antes solía, siendo mejor y más antiguo molino el del Corchadillo. Lo otro porque la dicha presa, por ser como es de fajina, que cualquier creciente del río se la lleva, y cada año, una y muchas veces es necesario volver a levantarla. Créanme que esa falta de ortografía no son mías, volver a levantarla y siempre guardan mis partes sin exceder un punto el nivel y altura de la presa antigua. Bueno, ahí tiene el documento del que transcrito la parte que acabo de leer, ¿no? Lo mismo pasó más o menos con el pleito entre los molinos del francés y el del Batán. El Batán, como les he dicho, era un molino del duque. Los molinos, como pasaba en muchas partes de la Edad Media, no eran de los señores. En el siglo XVI, en la Edad Moderna, los molinos eran una especie de sociedad de propietarios, generalmente gente rica, que se coaligaban pues, para construir el molino y después vivir de las rentas, claro. En los molinos podían llegar a molerse entre 40 y 60 fanegas de trigo. Bueno, no solo se molía trigo, se molían diversos cereales, ¿no? Cebada también, hierro incluso, zaina, maíz, también he visto referencia al maíz que se molía en los molinos hidráulicos, ¿no? Y entonces... ¿Garbanzos? ¿Has visto? Garbanzos, no estoy seguro, no te lo puedo garantizar, me suena pero no, creo que no, pero no te lo puedo garantizar, pero ya me ha despertado la curiosidad. En el siglo XX sí. Sí, ¿no? Bueno, estaba diciendo que el molino del Batán era del duque, pero no porque los molinos fueran del señor, los molinos eran privados, ¿no? Y no eran públicos. Este molino, de hecho, no lo construyó el duque, sino que se construyó allá por 1550, y después el duque lo compró. Después lo vendería, y de hecho después este molino se llamaría Molino del Gallego, que yo creo que eso de Molino del Gallego viene por un personaje que se ganaba la vida como molinero y realizando actividades empresariales entre diversos molinos, que tenía como apellido Gallego. Yo creo que es eso, pero no lo puedo
asegurar, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente una repetición, solo que de este hay, o yo he encontrado menos documentación, no tengo la sentencia final. De hecho, en los pleitos de la Real Chancillería no siempre aparece la sentencia final, pero de todas formas la información que proporcionan es interesantísima, ¿no? Y bueno, ahí habla de la grande seca que ocasionó que los del francés alzaran la azuda, como le llaman ellos, la presa, y dejaran sin agua al del Batán. El del Batán, como era el del duque, pues tenía ventaja. Claro, tenía ventaja judicial, porque la justicia tenía dos niveles, básicamente, en aquellos tiempos. Un nivel local, en el que la justicia le impartían el corregidor, sobre todo, y los alcaldes ordinarios, que también eran jueces, ¿no? Pero claro, como los alcaldes ordinarios y los corregidores, sobre todo, eran puestos por el duque, pues, lógicamente, si los dueños de los molinos eran regidores y pertenecían al cabildo, pues eran favorecidos por la justicia del corregidor, ¿no? Por ejemplo, aquí el tesorero del duque, que era siempre uno de los personajes más poderosos del pueblo, incluso más que el corregidor y de los más ricos, pues lógicamente cuando supo que los del francés habían alzado la presa, pues presentó una querella ante la justicia local del corregidor. ¿Y qué creen ustedes que iba a decidir el corregidor puesto por el duque con respecto a la denuncia de que le estaban quitando el agua a su molino? Pues sentenció a favor del molino, de los molineros del Batán, de los dueños del molino del Batán. Pero claro, como los otros también tenían sus posibilidades económicas, recurrieron a la justicia de la Real Chancillería, y de ahí todo el proceso. Normalmente en estos procesos la Real Chancillería enviaba una especie de investigador que se llamaba el receptor, que lo que hacía es una pesquisa, información, reunía testigos y tomaba nota de sus declaraciones, y después él no decidía, sino que lo enviaba a los oidores de la Real Chancillería, los jueces, que eran los que decidían. Pues bien, son muy interesantes los testimonios de estos testigos. A mí me parece uno de los momentos más interesantes cuando los testigos se ponen a hablar y a la gente del pueblo describiendo las calles, de dónde eran y cómo era la vida en aquellos tiempos, y declaran que, según los testigos, el francés se construyó hacia 1530 y el Batán hacia 1550. En realidad, el más antiguo fue el molino del Corchadillo, porque el pleito del anterior se inició hacia 1550 y uno de los testigos declaró que el molino del Corchadillo ya existía, ya lo conocía él, más de 50 años atrás. Estamos en 1550. Estamos a finales del siglo XV y XVI, y evidentemente una continuación de la tradición molinera de la población musulmana en la zona. Bueno, ese es el documento de este pleito, una letra procesal relativamente fácil de leer. Y bueno, otra vez aquí le he puesto unos ejemplos, una transcripción de algunos de esos momentos. Leo rápidamente. Juan Pérez de Torres, vecino de esta villa, tesorero de su señoría, el duque de Medina Sidonia, ante vuestra merced, en nombre por virtud del poder que de su señoría, el duque tengo, me querello criminalmente de los señores y molinos del molino del francés. Supongo que se refiere a molineros, no molinos, que es en Guadiaro, término de esta villa. E digo que teniendo como su señoría tiene en la dicha ribera del Guadiaro un molino de pan moler, que es de tiempo inmemorial, está exagerando el testigo, porque no es de tiempo inmemorial, era de 1550 más o menos, ¿no? A esta parte siempre ha molido muele con dos paradas. Las dos paradas eran los dos conjuntos de piedras, de muelas, ¿no? Normalmente tenían dos estos molinos. Solo el desnivel hallado que tenía hasta 3. No dejando venir agua alguna por la madre del río respecto de la azuda, de la presa, que tienen encima de la del dicho molino de su señoría, de forma que el dicho molino no muele, guardándola con armas ofensivas y defensivas, escopetas y otras, en lo cual los susodichos han cometido delito digno de grave castigo conforme a derecho.
También interesante la respuesta a esa pregunta. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que desde que este testigo se sabe acordar, que será de 60 años a esta parte, estamos allá por 1590, siempre ha conocido el molino que dicen del Francés, que está en la ribera del Guadiaro, que ahora lo tienen y poseen Juan Cano y sus consortes, y que habrá tiempo de 50 años, poco más o menos, que el molino del duque de Medina, molino del Batán, que está en la dicha ribera más abajo, se hizo y labró porque este testigo lo vido labrar. Pero no lo labró el duque simplemente lo compró después. Voy a terminar ya con esto de los textos. Sigue hablando los testigos, que estando el testigo Diego de Arcos, ayer como ahora de mediodía, en el molino del Batán, que es de su señoría el duque de la ciudad de Medina Sidonia, cuya es esta villa, vido que el dicho molino estaba parado, a causa de no traer agua por el caos, y este testigo, Pedro López, molinero, fueron a ver el azuda por donde viene, que está en el río de Guadiaro de esta villa, y es la del dicho molino. Y hallaron seca la dicha azuda, se refiere a la suya, ¿no? A la del Batán. Y subieron el río arriba hasta que llegaron a la azuda del molino del Francés, y hallaron 6 hombres que andaban tapando e impidiendo el agua que no saliese, quitándola al dicho molino del Batán, tapándola con tableros, piedra y tierra, los cuales eran Cristóbal Infante y Bartolomé Rodríguez, batanero. Terminaré hablando del Batán, señores del dicho molino, y un criado suyo es un hijo de Juan Gallego, y Alonso Delgado, trabajador, y otro hijo de Bartolomé Martín Vicente, que no conoce. Y el dicho Pedro López, así como el dicho les dijo que por qué le quitaban el agua al dicho molino, y los susodichos respondieron que, aunque les pesaba, hay algunas faltas en la transcripción porque no se puede leer por completo, a veces han desaparecido, la humedad, es realmente difícil por momentos, ¿no? Les pesaba que si alguno quisiese para beber, les había de pedir licencia, y que el hombre que se lo defendiese le habían de hacer que se acordase de ellos. Y por esto se había de acostar uno de ellos en la dicha azuda, a cuya causa el dicho molino está parado, y lo estuvo ayer todo el día y hoy sin moler, por lo cual este testigo sabe que ha perdido de ganar cada día una fanega de trigo. Aclaro ahí que eso de que había perdido una fanega de trigo se refiere a la maquila, porque claro, la maquila era la cantidad de trigo que se llevaban. Normalmente lo más usual en aquellos tiempos era que de una fanega tenía 12 celemines, pues bien, por cada fanega un celemín se pagaba de maquila. Normalmente se pagaba en cereal, a veces se pagaba en dinero, pero normalmente en cereal. Y era la parte que ganaban los empresarios. Entonces ha perdido de ganar cada día una fanega de trigo, que era la maquila. Bueno, y ya por ir terminando, otro ingenio que hubo en el río Guadiaro es un batán. Yo cuando escucho, cuando veo la palabra batán, siempre me acuerdo de Don Quijote, del Quijote, y en el momento en que pasan una noche entera sin atreverse a moverse Don Quijote y Sancho, porque oyen un ruido terrible, era de noche, y entonces tiene mucho miedo, y Don Quijote es muy valiente, quiere avanzar, pero Sancho está atemorizado, y se agarra a las piernas de su señor, y ahí se quedan parados toda la noche, aterrorizados por un ruido tremendo, ¿no? Y que era el molino cuando llegó la luz del día, pues resulta que era un batán, que hacía un sonido tremendo, ¿no? Los batanes se utilizaban pues para hacer que digamos, los vestimentos, las vestimentas, los tejidos fuesen para desengrasarlas, para hacer que tuviesen menos agujeros, para hacer que fuesen vestibles, digamos, y el proceso era machacarlas a golpes, ¿no? Y para eso se necesitaba la energía hidráulica. Pues también hubo un molino batanero, como mínimo, en el Guadiaro, ya mencionaba antes, que se habla de la Vega del Batán, en una parte de la Vega de los Granados, y de que uno de los testigos de aquellos pleitos molineros era batanero, ¿no?
He documentado directamente el batán en el río Guadiaro en el año 1629, donde se habla de la compraventa de una huerta con batán por 200 ducados. 200 ducados eran 200 por 11, pues 2.200 reales, más o menos. El precio del ingenio batanero y de la huerta. Es un precio bastante inferior, debía ser un batán pequeño o la inversión era bastante menor que la que se hacía en un molino hidráulico. Porque, para que tengan algunos datos, el molino de la Cerejana, que era un molino muy importante y que producía mucho, fue vendido, cuando se vendía ya por 1800, se vendió la mitad del molino, que era la que había comprado allá en el siglo XVII Antón de Rivera, pues se vendió por 66.000 reales, que es un dineral, y eso solo era la mitad del molino, Y aquí habla prácticamente de 2.200 reales, ¿no? No todos los molinos eran tan grandes, por ejemplo el molino de Garcibrao, porque también había molinos en Jimena. Hay molinos, que yo sepa, en 2 arroyos, no solo en el río. Los que están en el río o Garganta son molinos de cao, de canal nada más, que la energía del río pasa por el cao y lo mueve sin necesidad de más fuerza, ¿no? Pero en cambio los que están en los arroyos, como en el arroyo de las Viñas, el molino de San Francisco, pues el curso del río está más encajonado del arroyo, y entonces lo que hacían es que utilizaba lo que se llamaba una presa, o una balsa. Si van al molino de San Francisco, allí está perfectamente la balsa y es extraordinario, ¿no? Y donde se almacenaba el agua, y por compuertas las abrían y pasaban y caían por unos pozos que son tremendos, los que están allí en el molino de San Francisco. Es una obra que me parece extraordinaria y que requería mucho dinero, Bueno, pues en el río, en los arroyos, lo que había era molinos con balsas. En el arroyo de Garcibrao, que le mencionaba su precio, que era un molino menor, he hallado un dato de que fue vendido allá por 1780 por solo 3.400 reales, más o menos, mientras que la mitad de la Cerejana en 1800 fue vendido por 66.000 reales, solo la mitad. Bueno, ese es el documento original que habla del batán. No he hallado documentados batanes, seguramente porque necesitaban también un aporte continuo de agua en el río Garganta, aunque, por eso le preguntaba a mi hermana, yo recuerdo que mi madre trabajó en un lugar, en una finca que se llamaba la finca de Batanero, allí en Jimena, antes de llegar a la estación, a la derecha, según se viene de Algeciras, se llamaba Batanero, y por algo será. No garantizo que hubiera un batán allí, sino que quizá hubiera un personaje que se dedicara a que tuviera ese oficio, ¿no? Pero, en fin, también fue otro ingenio que forma parte de la historia de nuestros antepasados. Ya para terminar, como a mí me gustan tanto los textos, acabo con unos de 1571 que hablan de aquellas personas del molino, de los molinos y del río Guadiaro, ¿no? Estos textos proceden del archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Son del año 1594. Dice el duque: a mi pariente Álvaro de Esquivel. Ese Álvaro de Esquivel son sin duda los que dieron nombre al molino de Esquivel. Eran una familia muy importante y muy poderosa de la Jimena del siglo XVI y XVII. Y lo llama su pariente. Claro, el duque también trataba de animar a sus sirvientes, ¿no? A sus criados, decía pariente, amigo, ¿no? A mi pariente Álvaro de Esquivel, recaudador de mi villa de Jimena. Pedro Hernández da testimonio de una puja superior por la bellota de la dehesa de Diego Díaz, porque la dehesa de Diego Díaz no solo era la tierra de sembradura, sino también arrendaba al duque en contratos distintos la bellota, ¿no? En la villa de Jimena, en 16 días del mes de junio de 1578 años, en presencia de mí, el escribano,
Álvaro de Gelos juró en forma de derecho sobre la señal de la cruz. Repito que Andrés Befan me dice que se conserva ese nombre en una de las huertas yo no lo sé, del Guadiaro. Álvaro de Esquivel, recaudador de su excelencia, compró para el molino del Batán. Este es un texto muy interesante porque habla del proceso de los gastos que hizo el duque en el molino del Batán y de los elementos que había que comprar y de lo que costaban. Compró para el molino del Batán 2 piedras de Francisco Díaz, pedrero. Solía poner, que a veces uno se confunde, a veces piensa, es que se llamaba Francisco Díaz Pedrero. Pero claro, ¿no? Porque claro, en los textos, en los documentos, no hay una libertad ortográfica total, no hay ninguna norma, ni comas, ni puntos, es una auténtica locura. Entonces uno tiene que estar discerniendo dónde hay que poner una pausa, y entonces uno no sabe si es que se llamaba Francisco Díaz Pedrero pero después ya he llegado a la conclusión de que no, es que era normal en aquellos tiempos poner el oficio después del primer apellido. Y es que este hombre era Pedrero, ¿no? Compró 2 piedras que costaron 16 ducados. Yo es que lo mido todo por reales más que por ducados. Pues 16 por 11, unos 170 reales más o menos, ¿no? Repito que una persona, un trabajador normal, ganaba unos 2 reales, de 2 reales y medio al día, ¿no? Los cuales pagó el dicho recaudador al dicho Francisco Díaz. Estos datos proceden de los libros de cuenta de la contaduría local, de la contaduría del duque, perdón, que está en el archivo ducal, pero que se encuentra en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y él la recibió y tiene en el dicho molino. Y asimismo hizo en el dicho molino 2 canalones de tablas de quejigo y unas puertas y 2 tolvas de aliso. A mí me parece interesante porque nos da información de cómo se construía todo el utillaje molinero, ¿no? Que costaron de hacerlas y asentarlas en el dicho molino 15 ducados, las cuales dio y pagó el dicho señor Álvaro de Esquivel. Y fueron testigos, bueno, no voy a copiar eso. Dice, en 1578 testimonia el escribano que Hernando Pérez y 5 hombres habían trabajado 3 días en el molino del Batán, asentando los marranos y cortando para asentar las 2 paradas de molino. Los marranos eran unas vigas enormes que se colocaban para sostener las muelas, que debían pesar lo suyo. Entonces había que colocar unas vigas muy gruesas para sostener las vigas. Eso eran los marranos. Y cortando para asentar las 2 paradas del molino, y los 5 peones ganaron cada uno. A mí me interesan mucho estos detalles porque me habla de cómo era la vida cotidiana, que es lo que a mí me interesa también de la historia, de la gente de abajo, ¿no? Y los 5 peones ganaron cada uno cada día a 3 reales. Y que por maestro ganó, el maestro ganaba más, claro, en los 3 días 12 reales, o sea 4 reales diarios. Declara Álvaro de Gelo que el recaudador compró para el Batán 2 gorrones y 2 campos nuevos para el molino. Bueno, los gorrones eran unas piezas metálicas que se colocaban debajo de los rodetes, que encajaban sobre una viga que estaba en el suelo, sobre la que se ponía el rodete, ¿no? Donde caía el agua. Termino con otro documento. Martín de Araal declara que él y 3 hombres trabajaron 2 días en el molino de Batán, en sacar una piedra para cargarla y en hacer el carril. Y otro día trabajaron 6 hombres en llevar la piedra y en cortar 5 marranos y llevarlos al molino a 2,5 reales cada uno. Me parece curioso porque en el catastro de Ensenada, que se hizo allá por 1550, se habla de que los jornaleros de a pie ganaban 1,5 reales al día, ¿no? Bueno, pues estos ganaban 2,5 reales y eran trabajadores de a pie también. En la villa de Jimena, en 8 días del mes de enero, año del Señor de 1578 años, en presencia de mí, el escribano público y sus escritos, juraron Álvaro de Gelo y Martín Alonso de Araal y Esteban Fernández, que trabajaron en cortar palos para marranos para sentar las piedras del molino del Batán. Bueno, repito que he querido insertar estos textos porque me parece muy curioso y uno puede recrear aquella actividad molinera, porque en el río Guadiaro, en el siglo XVI, había un incesante trajín. No existía un núcleo poblacional, pero el movimiento humano era muy intenso,
tanto por las huertas que había, como por los trabajadores del duque en sus dehesas, como por el movimiento molinero, sobre todo en verano, que se trabajaba de día y de noche en los molinos y se formaban grandes colas. Yo a veces veo en algunos molinos como todavía hay unas argollas, una serie de argollas en la pared, y eso era para amarrar las caballerías, evidentemente. Eso se ve perfectamente, por ejemplo, en el molino de Rodete, que es algo extraordinario, ¿no? Es privado, por eso se ha conservado, tiene su inconveniente, ¿no? Pero es algo extraordinario. Y está la historia de la molinería, si pueden ir a la Morisima, en el molino de Rodete, es extraordinario. Bueno, en el río Guadiaro no se ha conservado. Bueno, está el molino de la Cerejana, que yo no he estado a verlo personalmente, la verdad no sé, solo lo he visto en fotos, no sé en qué estado está y qué es lo que se conserva, pero por lo menos he visto que se conservan los caos, las bóvedas por donde salía el agua en el molino, también se conservan piedras, ¿no? Pero en fin. Y en el cobre las estiras siguen funcionando algunos. Sí. Todavía siguen funcionando a día de hoy, volviendo trigo. En las estiras había muchas partes, es que los molinos estaban en todas partes, en las tierras andaluzas y españolas, ¿no? Hace varios años, Sí, allí todavía hace 6 funciona. años por ahí, fui a comprar harina allí a... Sí, se llama en Tarifa, creo que también se sigue funcionando, creo que sigue funcionando alguno. Y allí en el río de la Miel había varios molinos, sube más arriba hasta el molino del Águila, que debería ser una construcción extraordinaria, ¿no? Pero vamos, en muchos ríos, en los barrios también, hay algunos molinos extraordinarios, Es que por todas partes hay molinos. Y una lástima que se estén perdiendo, están desapareciendo. No sé yo si se podría hacer, no lo sé. Solo se salvan los que pasan a ser dominio privado, o se salvan de alguna manera, ¿no? El de la Cerejana es privado ya. Claro. O por ejemplo en Jimena el molino del Gaitán. El molino del Gaitán. Que bueno, pues se ha salvado de alguna manera, ¿no? Tiene una bóveda extraordinaria, interesantísimo, ¿no? Pero claro, después otro, el molino de Esquivel, que tiene tanta historia, pues está explotado, ¿no? El molino de San Francisco pues va a desaparecer. Por fortuna conservamos el molino del Rodete, en fin, privado, pero lo han conservado. Es como museo de la molinería, es impresionante. Es muy interesante. Bueno, ahí por si alguien tiene curiosidad, quiere constatar que es verdad lo que he dicho, ahí tienes la bibliografía, los diferentes legajos que proceden de los archivos de la Real Chancillería, los primeros, Está bien documentado. y los siguientes del archivo, las siglas significan Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, ¿no? Y ahí tienen ese trabajo interesantísimo, pues si están interesados en la cuestión en implementar, en aumentar la información sobre la cuestión de la caña de azúcar, que lo llama trapiche o ingenio de caña de azúcar, que de Consuelo, de Ana Moreno, estaba hablando yo de Consuelo. Y es interesantísimo, da muchísimo detalle, por si quieren ampliar información. Es fácil de conseguir en internet, se teclea y aparece rápidamente, te lo puedes descargar en PDF. Bueno, y también he conseguido alguna información de los protocolos notariales de Jimena, del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, he pretendido ofrecer una imagen de la actividad que hay en el río Guadiaro en el siglo XVI. Hay mucha información más, pero sería muy extenso sobre los molinos del Guadiaro, que fue de esos molinos en los siglos sucesivos, ¿no? Pero eso sería para otra cuestión. Así que por ahora nada más.